Había transcurrido mucho tiempo desde que habíamos organizado algún evento en nuestra casa. Mi esposo había estado insistiendo en volver a conectar con antiguos amigos y cuando propuso una pequeña reunión nocturna con compañía cercana, acepté. Dediqué todo el día a los preparativos, cocinando, arreglando la mesa, encendiendo velas, haciendo que el lugar sintiera calidez y acogida. Siempre me gustaba cuando nuestro hogar se llenaba de vida, aunque fuera solo por unas horas. Esa noche todos llegaron bien vestidos, llenos de historias y risas. Entre los invitados estaba Carlos, el amigo más cercano de mi esposo desde la universidad, un hombre al que había visto en reuniones a lo largo de los años, pero con quien nunca había conversado extensamente. Carlos siempre me había parecido alguien sereno y observador, el tipo de hombre que no necesitaba ser el centro de atención para dominar una sala. Se comportaba con naturalidad, su voz calmada, sus ojos amables pero de alguna manera distantes. Cuando le abrí la puerta esa noche, me dirigió una mirada que se prolongó un poco más de lo necesario, no irrespetuosa pero presente. Pensé que quizás lo había imaginado, atribuyéndolo al brillo de las luces de la fiesta o al vino que había bebido mientras esperaba la llegada de los huéspedes. La noche se desarrolló con calidez, las risas llenaron la casa. El tintineo de copas resonó desde el comedor y la música sonaba suave de fondo. Me moví de habitación en habitación, siendo anfitriona, revisando la comida, compartiendo pequeñas conversaciones. Mi esposo tenía una manera de mezclarse con la multitud, ocupado charlando con un amigo y luego con otro. En un momento me encontré en la cocina lavando algunos platos usados solo para mantener mis manos ocupadas. Carlos entró silenciosamente, colocó su copa vacía junto al fregadero y dijo suavemente: «Siempre logras que se sienta como un hogar aquí dentro». Me volví hacia él, sorprendida por su tono. Había algo más profundo en sus palabras, no solo un cumplido educado. «Gracias», respondí, secándome las manos con una toalla. «Se siente bien tener a todos aquí otra vez. Trae recuerdos». Él asintió, apoyándose casualmente contra el mostrador. «Algunos recuerdos», dijo. Luego hizo una pausa. «Algunos que nunca llegamos a crear». Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, alguien gritó desde el pasillo y el momento pasó. Él salió de la cocina y yo me quedé atrás, el corazón latiendo repentinamente con un ritmo que no había esperado. Era una sensación extraña ser notada de esa manera, no como anfitriona, no como la esposa de alguien, sino como mujer. La velada continuó, los invitados comenzaron a irse lentamente. Uno por uno, abrazos y despedidas intercambiados en la puerta. Eran casi las 12 cuando la última pareja salió. Mi esposo ya estaba medio dormido en el sofá, los ojos pesados por el vino y el cansancio. Recogí platos y copas apilándolos suavemente en la cocina, tratando de no hacer ruido. Carlos se demoró, aún sentado en el sillón, observándome sin hacer lo obvio. Mientras colocaba el último plato en el fregadero, él entró nuevamente a la cocina. «¿Puedo ayudar a limpiar si quieres?», ofreció. «No, en serio, ya lo tengo», dije. «Eres un invitado». «Bueno», se rió, «parece que soy el último en pie». Miré y me di cuenta de que tenía razón. Todos se habían ido y mi esposo, ahora roncando ligeramente, no despertaría pronto. «¿Vives lejos?», pregunté, sin estar segura de qué más decir. Él asintió. Demasiado lejos para conducir con seguridad después de 2 copas de vino y 0 descanso. Me miró. «¿Puedo simplemente quedarme aquí si está bien?» «Por supuesto», respondí. «Puedes usar la habitación de huéspedes». Lo guié por el pasillo, le mostré la habitación de huéspedes, las toallas frescas que había colocado antes. Me agradeció con una sonrisa suave y me volví para irme. Cuando llegué a la puerta, dijo mi nombre. Me di la vuelta. «¿Sabes?», dijo, su voz calmada. «A veces las personas esconden tanto de sí mismas detrás de la amabilidad, pero la amabilidad no es lo mismo que ser vista». Me quedé quieta. Había un peso en sus palabras, algo reflexivo, algo íntimo. «Eres una de las personas más gentiles que he conocido», continuó, «pero me pregunto si alguien te ha dicho que mereces más que solo ser apreciada». No estaba segura de qué decir. Parte de mí quería responder, preguntar qué quería decir, desestimarlo como adulación educada,
Pero otra parte de mí, la parte más silenciosa y solitaria que vivía bajo lo cotidiano, escuchó algo más profundo, no deseo, no coqueteo, sino conciencia, como si alguien hubiera notado los espacios silenciosos que pensé que nadie podía ver. «Buenas noches, Carlos», dije finalmente. Él asintió. «Buenas noches». Cerré la puerta suavemente detrás de mí, el corazón más pesado que antes, pero no de tristeza, con algo que no podía nombrar del todo. Esa noche, mientras yacía junto a mi esposo dormido, miré el techo durante horas tratando de entender qué había cambiado, porque algo había cambiado. Simplemente no sabía aún hacia dónde me llevaría. La mañana siguiente llegó silenciosamente. La casa estaba inusualmente quieta, llena del tipo de silencio que sigue a una noche llena de gente y ruido. Me desperté temprano, como siempre, cuidando de no despertar a mi esposo. El sol se asomaba suavemente a través de las cortinas mientras me dirigía a la cocina, el aire aún manteniendo el tenue aroma de las velas de anoche y el vino tinto. Comencé a limpiar lo que quedaba, limpiando los mostradores, enjuagando copas, doblando la manta del sofá. Estaba a la mitad de ordenar cuando escuché pasos detrás de mí. Era Carlos. Su camisa estaba arrugada del sueño, su cabello despeinado, y sin embargo había algo inquebrantablemente calmado en él. Parecía un hombre que no tenía nada que demostrar, y eso lo hacía aún más difícil de ignorar. «Buenos días», dijo, su voz ligeramente ronca del sueño. «Buenos días», respondí, ofreciendo una pequeña sonrisa. «¿Dormiste bien?» «Lo suficientemente bien», dijo. «Mejor de lo que esperaba. Tu habitación de huéspedes es más cómoda que la mayoría de los hoteles». Serví café en 2 tazas sin pensarlo y le entregué una. Se sintió natural, extrañamente familiar, como si hubiéramos hecho esto antes. Pero no lo habíamos hecho. Era solo que algo en la forma en que me miraba, no con expectativas sino con presencia completa, hacía que el momento se sintiera más pesado de lo que debería. Nos quedamos en silencio en el mostrador de la cocina, bebiendo café. El silencio entre nosotros no era incómodo, era reflexivo, cargado de una manera que no había sentido en años. Lo noté mirándome algunas veces, no de una manera que me hiciera sentir incómoda, sino de una manera que me hizo sentir vista. Y en ese momento me di cuenta de lo raro que se había vuelto ese sentimiento en mi vida. «Supongo que siempre eres la primera en levantarse», preguntó. Asentí. Viejos hábitos. Me gusta la tranquilidad antes de que comience el día. Él sonrió. Yo también. Comencé a colocar algunos platos limpios de vuelta en el gabinete, tratando de concentrarme, pero mi mente siguió divagando. No había hecho nada malo, y sin embargo sentía como si hubiera cruzado una línea invisible. No con mis acciones, sino con algo más profundo. Mi atención, mis pensamientos, tal vez incluso la parte de mí que anhelaba algo diferente. Mi esposo finalmente emergió alrededor del mediodía, somnoliento pero alegre, agradeciéndome por una gran velada. Carlos volvió a ser el viejo amigo, bromeando y casual, ayudando a recoger sus cosas. En la superficie todo parecía normal, pero algo había cambiado dentro de mí, algo que no podía apartar. Mientras Carlos se iba, mi esposo lo acompañó a la puerta, mientras yo me quedé en la cocina pretendiendo limpiar otra vez. Carlos miró atrás justo antes de salir. Nuestros ojos se encontraron por un segundo y me dio el más leve asentimiento, sutil pero conocedor. Luego se fue. Pasaron días, pero ese intercambio silencioso se quedó conmigo. Regresé a mi rutina, las tareas domésticas, los mandados, las cenas. Pero cada vez que pasaba por la habitación de huéspedes, me detenía ligeramente, recordando la noche, las palabras, la forma en que todo se sintió tan extrañamente significativo. No pasó mucho tiempo antes de que recibiera un mensaje de él. Era breve, amigable, casi cauteloso. «Gracias nuevamente por la hospitalidad. Disfruté la noche. Espero que todo esté bien». Dudé antes de responder. «Eres bienvenido en cualquier momento. Fue bueno verte también». Era inofensivo, solo unas pocas palabras, pero una vez que se intercambió ese primer mensaje, siguieron más. No diariamente, no lo suficientemente frecuente como para despertar sospechas, pero cada pocos días, justo lo suficiente para mantener el hilo vivo.
Hablamos sobre libros, música, pensamientos silenciosos e ironías pequeñas de la vida. Nada inapropiado, nada que alguien pudiera señalar y decir que estaba mal. Y sin embargo, en los espacios entre esas palabras, sentí un pulso que no había sentido en mucho tiempo. No solo atracción, aunque eso estaba ahí, sino algo más peligroso: comprensión, atención, presencia. Me contó historias sobre sus viajes, sobre la forma en que ciertas ciudades lo hacían sentir, sobre cómo el silencio en algunos lugares podía ser más fuerte que las palabras. Compartí cosas que no había compartido con nadie en años, no porque necesitara confesarlas, sino porque él me hacía sentir como si podía. Fue durante uno de esos intercambios que escribió: «Tienes más fuerza de la que te permites ver». Miré esas palabras más tiempo de lo que debería, y me di cuenta de que tal vez, solo tal vez, había estado moviéndome por la vida medio dormida, siguiendo los movimientos, cumpliendo cada papel, pero sin sentir nada completamente. Carlos no me había dado una nueva vida, pero había despertado algo antiguo, algo enterrado bajo años de rutina. Y ahora tenía que decir. La semana siguiente no podía dejar de pensar en nuestro último intercambio. Sus palabras resonaban en mi mente cada vez que me quedaba sola en la cocina, doblaba la ropa o pasaba por la habitación de huéspedes. El mensaje había sido inocente, cuidadosamente redactado, pero la forma en que me hizo sentir era todo menos casual. Por primera vez en años sentí como si alguien hubiera quitado las capas que había construido cuidadosamente y visto quién era realmente debajo de ellas. Era inquietante y extrañamente consolador a la vez. Mi esposo, como siempre, permanecía inconsciente. No era un mal hombre, solo distraído. Su enfoque siempre parecía estar en otro lugar: su trabajo, su liga de golf, su teléfono. Aún me amaba a su manera, pero su atención se había alejado lentamente de mí a lo largo de los años. Había pasado mucho tiempo desde que realmente me había mirado, realmente escuchado. Me había acostumbrado al silencio entre nosotros, diciéndome a mí misma que era solo en lo que se convertía el matrimonio después de un tiempo. Pero ahora, con los mensajes de Carlos despertando algo dentro de mí, comencé a cuestionar todo lo que había aceptado. Una tarde, mientras guardaba los comestibles, escuché que mi teléfono sonaba. Me sequé las manos y lo tomé, el corazón saltando en el momento que vi su nombre. Había enviado una foto. Nada provocativo, solo la vista desde un banco silencioso del parque que había descubierto. Debajo había una sola línea: «Pensé que te podría gustar esto». Miré la foto por un largo momento. No se trataba solo de la vista, se trataba del gesto. Había pensado en mí. Comenzamos a enviarnos mensajes más regularmente después de eso. Aún nada que levantara alarmas, pero ahora había un ritmo, una presencia suave y consistente que llenaba los espacios silenciosos de mi día. Cuando mi esposo estaba en el trabajo o enterrado en su teléfono, yo releía los mensajes de Carlos. Siempre eran reflexivos, a veces juguetones, nunca cruzando la línea, pero la línea estaba ahí y ambos lo sabíamos. Un jueves por la noche me envió un mensaje: «Estaré en la ciudad este fin de semana. Tal vez pase a dejar ese libro del que te hablé». Mis dedos se quedaron suspendidos sobre el teclado. Escribí, borré, luego escribí otra vez. «Claro, avísame cuándo». El sábado llegó. Mi esposo había hecho planes con amigos, un juego de golf seguido de tragos. Me quedé en casa fingiendo un dolor de cabeza leve. Alrededor de las 3 de la tarde hubo un golpe en la puerta. Mi corazón latía fuerte mientras la abría y lo vi parado ahí, casual, en jeans y un suéter azul marino suave, sosteniendo el libro en una mano y usando una sonrisa que llegaba a sus ojos. Nos quedamos en la entrada por unos segundos más de lo necesario antes de que me hizo a un lado y lo dejara entrar. Me dije a mí misma que era solo una visita, solo una entrega, pero el aire entre nosotros era diferente ahora, más pesado, más cargado. Me siguió a la sala de estar y nos sentamos uno frente al otro, el libro sin abrir en la mesa de centro entre nosotros. «No pensé que realmente vinieras», admití. «No estaba seguro de que quisieras que viniera», respondió. Por un tiempo solo hablamos sobre el libro, sobre su trabajo, sobre el nuevo café que abrió en el centro, pero debajo de cada oración había algo no dicho. Las pausas se prolongaron un poco más, nuestros ojos se encontraron un poco más frecuentemente. Era consciente de todo: la forma en que se inclinaba hacia adelante cuando yo hablaba, la forma en que me observaba como si lo que estaba diciendo realmente importara.
En un momento alcancé el libro hojeando sus páginas solo para romper la tensión. Una fotografía se cayó, una toma pequeña y espontánea de un atardecer sobre el océano. Lo miré sorprendida. ¿Dejaste esto aquí dentro? Pensé que te podrías quedártela, dijo suavemente. Algo hermoso solo para ti. Mi respiración se cortó. No era la imagen, era la forma en que lo dijo, como si yo fuera la cosa hermosa que había elegido notar. Hablamos un poco más antes de que se levantara. Mientras caminaba hacia la puerta, se volteó para mirarme. Gracias, dijo, no solo por hoy, por dejarme verte. Asentí, incapaz de hablar, y luego se fue otra vez, dejando atrás un silencio que se sintió todo menos vacío. Esa noche, mientras yacía en la cama junto a mi esposo, seguía reproduciendo la tarde. No había hecho nada malo, y sin embargo podía sentir que el tirón se hacía más fuerte. Lo que más me asustaba no era Carlos, era la forma en que me sentía cuando estaba cerca de él, viva, abierta, como la versión de mí misma que había olvidado que solía ser, y no sabía cuánto más podría pretender que nada dentro de mí estaba cambiando. Los días que siguieron se sintieron inusualmente silenciosos. No era que algo hubiera cambiado en la superficie. Mi rutina siguió igual, mi esposo permaneció igual, pero algo dentro de mí había cambiado. Ya no podía moverme a través de las horas sin sentir ese eco tenue de presencia, de atención, de ser notada de una manera que había estado ausente por mucho tiempo. Había probado una versión olvidada de conexión y se negaba a dejarme. Traté de sacudirla. Limpié la casa 2 veces, organicé cajones que no habían visto la luz del día en años e incluso me inscribí en un club de lectura local para distraerme. Pero sin importar lo que hiciera, mis pensamientos regresaban a él, a sus ojos cuando se encontraron con los míos, al peso gentil de sus cumplidos, al recuerdo de esa fotografía suave metida en las páginas de un libro que afirmaba amar. Ya no se trataba solo de él, se trataba de cómo me había recordado a mí misma, la versión de mí que solía creer en la posibilidad. Una noche, después de otra cena silenciosa con mi esposo, del tipo donde la conversación se había vuelto más habitual que sincera, subí las escaleras y me paré junto a la ventana, teléfono en mano. Miré nuestro último intercambio de mensajes. Sus palabras finales habían sido simples. Cuídate, mereces sentirte feliz. Me habían perseguido, no porque fueran inapropiadas, sino porque eran verdaderas. Había pasado tanto tiempo convenciéndome de que debería estar contenta con lo que tenía, que había olvidado cómo se sentía esperar más. El siguiente fin de semana mi esposo planeó otra salida de golf. Se fue temprano, apenas besando mi mejilla al salir. Me quedé en la entrada después de que se fue, el silencio de la casa presionando a mi alrededor. Caminé a la habitación de huéspedes y me senté en el borde de la cama, mirando la manta doblada, el cuadro enmarcado en la pared y la marca tenue dejada en la funda de la almohada de su última visita. Alrededor del mediodía recibí un mensaje. Estoy cerca de tu vecindario. Sin presión, pero me encantaría verte si estás libre. Escribí 3 respuestas diferentes, borré cada una y finalmente envié. Ven si quieres, tengo té y no tengo planes. Cuando llegó, trajo una calidez consigo que no me había dado cuenta de que había extrañado. Nos sentamos en la cocina esta vez, vapor curvándose de nuestras tazas, el zumbido suave del refrigerador el único sonido en la habitación. Preguntó sobre mi club de lectura, sobre el jardín que había mencionado. Notó los pequeños cambios, una nueva foto en la pared, una vela movida al centro de la mesa. Nadie había hecho eso en años. Mientras la tarde avanzó, la conversación se deslizó hacia lugares más personales. Hablé de los sueños que una vez tuve, enseñar arte, viajar por la costa, abrir una pequeña tienda de antigüedades. Un día, me sorprendió lo fácil que todo salió, y él escuchó, realmente escuchó, como si cada palabra importara. Luego dijo, «Aún podrías, ¿sabes? No estás atascada, aún eres ella». «¿Quién?», pregunté. Esa mujer que solía ser, la que tenía todos esos planes, aún está ahí, la veo cada vez que hablas. Sentí las lágrimas subiendo antes de poder detenerlas. No eran de tristeza, eran de ser vista, completamente, sin juicio. Él no trató de arreglarme, no hizo ninguna promesa, solo se sentó allí, presente y amable, y me permitió sentir como si importara otra vez. Nos despedimos en la puerta, un momento que se prolongó demasiado otra vez, y aún nada inapropiado pasó entre nosotros.
Pero la gravedad de lo que se estaba formando entre nosotros se había vuelto imposible de ignorar. No se trataba de traición o tentación, aún no. Se trataba de conciencia, sobre la simple y desgarradora realización de que a veces la persona que despierta algo en ti no es con quien te casaste. Esa noche no dormí mucho. Seguí reflexionando sobre todo, las conversaciones, la mirada en sus ojos, la facilidad con la que me veía, y comencé a hacerme la pregunta más difícil de todas. ¿Qué hago con esto? No solo con él, sino con la verdad de que no podía dejar de ver, porque ahora estaba claro. Algo había cambiado, y no habría vuelta atrás. El tiempo pasó como siempre lo hace, llevando consigo tanto claridad como confusión. Lo que había pasado esa noche y en los momentos silenciosos después se negó a desvanecer en un recuerdo. Se aferró a mí, no como un escándalo o arrepentimiento, sino como un recordatorio de algo que no me había dado cuenta de me faltaba, ser verdaderamente vista y verdaderamente sentida. Durante semanas llevé el peso de esa conciencia. Continué con las rutinas diarias, doblando ropa, preparando cenas, regando el jardín, pero cada tarea pequeña se sintió extrañamente cambiada. Mi corazón, una vez silencioso, ahora latía con un sentido de presencia. Ya no me movía en piloto automático, estaba despierta. Lo vi algunas veces más, siempre de maneras casuales, pasando a dejar un libro que pensó que disfrutaría, trayendo un frasco de conservas caseras de un viaje de fin de semana. Cada encuentro era respetuoso pero cargado de emociones no dichas. Bailamos alrededor de la verdad con amabilidad, conscientes de la línea que no habíamos cruzado y las 1000 otras que ya habíamos cruzado en nuestras mentes. Entonces una tarde me preguntó algo que me congeló en el lugar. ¿Eres feliz? ¿Realmente feliz? No era intrusivo, no era crítico, era honesto, y venía de alguien que había mirado en los rincones más silenciosos de mí y esperado la respuesta real. No podía mentir. Dije, no creo que me haya preguntado eso en años. Él asintió, casi con tristeza. Mereces hacerlo. Esa noche me senté en la mesa del comedor, mucho después de la cena, mi esposo viendo televisión en la otra habitación. Miré la vela parpadeante, preguntándome cuándo habíamos comenzado a vivir lado a lado en lugar de uno con el otro. Mi esposo no era un mal hombre, era bueno de muchas maneras, pero nos habíamos vuelto extraños, 2 personas compartiendo una vida, pero no una conexión. Pensé en lo que me habían recordado. No solo afecto, no solo deseo, sino posibilidad. La posibilidad de que pudiera redescubrir mi propia voz, de que pudiera tomar decisiones que fueran mías otra vez. Y entonces tomé una. Comencé conmigo misma. Tomé una clase en algo que amaba, cerámica. Comencé a caminar cada mañana, dejando que el amanecer se sintiera como un nuevo comienzo. Hablé más abiertamente con mi esposo, gentil pero honestamente. Al principio él estaba distante, luego confundido, luego lentamente comenzó a escuchar. Tuvimos conversaciones largas, difíciles. Le dije cómo me había estado sintiendo invisible. Él me dijo que no había sabido lo lejos que habíamos derivado. No hubo peleas dramáticas, solo verdades crudas. Y de esas, algo sorprendente comenzó a crecer, comprensión. Nunca le conté sobre su amigo, no porque lo estuviera ocultando, sino porque lo que pasó no se trataba realmente de él, se trataba de mí, de despertar a una vida que se había vuelto silenciosa, de redescubrir mi valor y de elegir con ojos abiertos cómo avanzar. Su amigo se mudó eventualmente, por una oportunidad de trabajo en el oeste. Me dejó una nota antes de irse. Decía simplemente, «Gracias por recordarme cómo se ve la conexión real. Cualquier cosa que elijas, espero que te traiga paz». Aún pienso en él a veces, no con anhelo o culpa, sino con gratitud, porque a veces las personas que entran brevemente en nuestras vidas dejan las marcas más duraderas. Él no se quedó, pero me ayudó a regresar a mí misma. Ahora mis días son más plenos, no perfectos, no como de película, pero honestos. Mi matrimonio, aún cicatrizado, se está reconstruyendo con más intención. Aún tomo mis caminatas matutinas, aún dejo entrar la luz. Y me he hecho una promesa silenciosa. Nunca dejaré de preguntar si soy feliz, y nunca más tendré miedo de responder honestamente.
Porque el amor verdadero, no siempre se trata de la persona parada frente a ti. A veces se trata de aprender a pararte completamente en tu propia vida. De nuevo, eso también puede cambiar.